Es el partido político que por más tiempo ha gobernado México y es producto de innumerables leyendas, anécdotas, acusaciones y chascarrillos en el imaginario colectivo del mexicano. En este iceberg repasaremos algunas de las cuestiones históricas más controvertidas de este ente político. Sigue mirando el video y comenta algo que hayamos pasado por alto. Comencemos. Durante el tiempo que el PRI duró gobernando en México, siempre existió la sospecha de manipulación de procesos electorales para favorecer al partido tricolor, que prácticamente nunca perdió una elección. Sobresale la acusación de fraude en la elección presidencial de 1988, de Salinas sobre Cárdenas, pero también se le ha acusado de elecciones fraudulentas locales en Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, etc. En los hechos, es muy difícil comprobar los fraudes con evidencias contundentes, pues ellos mismos eran juez y parte, controlando los órganos electorales. Una tradición del régimen priista. El presidente elige a su sucesor y no lo revela a nadie hasta momentos previos de la elección, manteniéndolo escondido y protegido. De ahí lo de el tapado. Por momentos fue un rito cuidado celosamente, al grado que tapados como Echeverría y Díaz Ordaz mantuvieron en secreto su propia designación hasta con sus esposas, revelándolo hasta el día de la coronación. Muchos creen que el socialismo nunca llegó a México, pero esto no es del todo exacto. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se llevaron a cabo las políticas de izquierda más notables en la historia del país, como el reparto agrario y la expropiación petrolera. Además, se estableció en la Constitución que la educación debía ser laica, gratuita y socialista. Carlos Salinas de Gortari llegó como mandamás del país en 1988, pero trajo consigo a su hermano, Raúl Salinas, que era por todos sabido que no había negocio que pudiera fructificar en el país sin su bendición. Acumuló millones de manera bastante sospechosa y después del mandato de Carlos terminó en la cárcel por muchos años, por ese y otros cargos. Al día de hoy, la familia Salinas de Gortari es quizás la más repudiada en el país. Durante el apogeo del PRI en las elecciones a modo, este competía contra partidos denominados paleros, que en diversos periodos de tiempo fueron el PPS, PARM, Verde Ecologista o Nueva Alianza. El PRI otorgaba prebendas menores a estos partidos, quienes simulaban competencia electoral, pero en los hechos estaban a la orden del tricolor. La desfachatez fue total en 1976, cuando todos los partidos postularon al mismo candidato a la presidencia, a López Portillo. Una de las fechas más tristemente recordadas de la historia reciente de México, la matanza de Tlatelolco, dejó una huella imborrable en la nación mexicana y transformó por siempre la relación del pueblo con el partido en el poder. A pesar de los violentos hechos, Echeverría, entonces secretario de Gobernación, pasaría a ser presidente de la República, con un gobierno que trató de virar sus relaciones hacia los estudiantes y las universidades. Una leyenda conocida de la política mexicana es que para avanzar en los rankings internos del partido en el poder, habría que ser miembro del rito de la masonería. Las más altas esferas del poder político en el PRI eran reservadas para hermanos masones, quienes a su vez, cuando traspasaban el poder, lo hacían a alguien más de la logia, perpetuando esta condición. Esta leyenda se repite mucho, pero no hay pruebas de tal, ni forma de comprobarlo por el momento. Grandes figuras de la izquierda electoral del presente, como López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, entre muchos otros, comenzaron sus pininos políticos en el otrora partidazo tricolor. La justificación viene en que, en esos tiempos, la única forma de hacer política era a través del partido gobernante, aunque si bien existían partidos políticos de izquierda, muy minoritarios.
Vargas Llosa acuñó el término dictadura perfecta, refiriéndose a que en México el PRI estableció una dictadura de partido único bastante sutil, con un solo partido dominando todo, y dando la apariencia de que había juego democrático, cuando en los hechos las puertas estaban cerradas para todo aquello que no oliera al partido tricolor. Una dictadura, pero no de un solo hombre, sino de una sucesión ininterrumpida de personajes de un solo régimen. Un político pobre es un pobre político. Si me ayudas, te ayudo. El que no tranza, no avanza. Ni los veo, ni los oigo. Son algunas de las frases célebres que se escuchaban en los pasillos políticos en épocas priistas, que quedaron almacenadas en el imaginario colectivo, la mayoría haciendo énfasis de manera cínica en la corrupción imperante. ¿Qué otras frases conoces que sean dignas de ser mencionadas? Déjalas en los comentarios. La llamada Guerra Sucia fue un conjunto de medidas de represión llevadas a cabo durante las décadas del 60, 70, 80 y 90, en las que el gobierno emprendió una ofensiva en contra de movimientos opositores, principalmente en el sur del país, que se atrincheraban armados para organizar una ofensiva contra el Estado mexicano, o sea, movimientos de guerrillas. El gobierno, temeroso de que alguno de estos movimientos creciera y tomara fuerza, decidió erradicarlos de raíz, antes de que estos pudieran trascender. El PRI se servía de instituciones sindicales como su brazo popular y de relación con el trabajador común o especializado. Instituciones como la Confederación de Trabajadores de México, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Pemex y muchos otros servían como intercambio de prebendas con el gobierno, a cambio de mantener privilegios y control social con sus agremiados. El regreso del PRI en 2012 fue muy distinto al PRI que acostumbraba a gobernar antaño. Aquí, en lugar del clientelismo sindical y las concentraciones multitudinarias de demostración de poder, se utilizaron los medios de comunicación, principalmente la televisión, para imponer a una figura presidencial en el imaginario colectivo, Enrique Peña Nieto. El experimento funcionó para regresar a la presidencia, pero no prosperó más allá, ya que Peña tendría uno de los índices de aprobación más bajos de cualquier presidente en el mundo, y el PRI volvería a entregar el poder tan solo un periodo después. Desde Lázaro Cárdenas se había establecido una línea sucesoria muy clara. El presidente elegía al sucesor, quien llegaba al cargo sin sobresaltos, dejaba en paz al antiguo presidente, que no interfería en el nuevo gobierno, y esto se repetía cada 6 años. La línea sucesoria se rompió en 1994, al ser asesinado Luis Donaldo Colosio, presunto sucesor de Carlos Salinas. Esto rompió la línea sucesoria que se manejaba y se tuvo que nombrar un candidato emergente, Ernesto Zedillo, quien, por primera vez, no era la primera opción del presidente en funciones. Como es sabido, en el año 2000, el PRI finalmente perdería el poder, pero la leyenda política cuenta que en realidad la transición ya estaba pactada y negociada por Ernesto Zedillo, quien voluntariamente cedería el poder a cambio de inmunidad para el PRI. Esta versión toma fuerza tomando en cuenta que ninguna figura del régimen priista acabaría siendo juzgada ni señalada por cargos de corrupción, y el partido, lejos de desaparecer, siguió vigente y con gran fuerza a nivel local en la mayoría de estados del país. Gracias por seguir mi trabajo. Suscríbete para seguir viendo más contenido similar y de interés que seguiré subiendo en el futuro. Hasta luego.